Vamos a hablar de un asunto que me preocupa mucho en México, porque soy de origen mexicano, porque soy periodista, porque además conocí y colaboré en cierta medida, brevemente, con la persona que protagoniza parte de esta historia, que es Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, cuando hace muchísimos años, debe haber sido en el 94, en el 96, por ahí, cuando el mundo todavía era en blanco y negro, vino a la Semana Negra. Yo también vine, por supuesto, ese año, todavía no vivía yo aquí, y nos invitaron a una mesa redonda sobre el asesinato de Colosio. Y entonces, desde distintos puntos de vista, pues analizamos lo que había sido el asesinato de Colosio, sobre todo buscando el cui bono, o sea, quién salía beneficiado, porque en aquel momento todos los dedos señalaban a Carlos Salinas como probable asesino probablemente autor intelectual del asesinato de Colosio, y cualquier análisis criminalístico mínimo te dice que el que peor salía perjudicado por este asesinato, pues era Carlos Salinas mismo. Entonces, en el estudio de los crímenes suele buscarse el cui bono, quién es el que se beneficia. Y no forzosamente te dice que el culpable es la persona que se beneficia, pero es una forma de buscar el hilo de la madeja. Cuando alguien muere, ¿quién se beneficia? ¿Quién cobra el seguro? ¿Quién es el heredero político? ¿Quién es la mujer despechada? ¿Quién es el amigo al que le debía dinero y ya no le podía pagar? Etcétera. ¿A quién le beneficia la muerte de alguien o el incendio de una fábrica o lo que sea, cualquier delito? Entonces, en resumidas cuentas, que conocer y intentamos hacer un documental un poco por aquí de la Semana Negra, Ciro y yo. Y luego en Canal 40, cuando él ya estaba en Canal 40, yo hice algunas cosas para Canal 40, algunas entrevistas. Ciro Gómez Leiva fue objeto de un ataque, le dispararon a su auto, traía una camioneta blindada, como tienen que hacerlo todos los periodistas en México. Fíjense, si yo estuviera en México probablemente tendría que hacerlo, cosa que me horroriza, la sola idea. Afortunadamente el blindaje de la camioneta detuvo las balas y él denunció, por supuesto, los hechos. Pasaron dos cosas de inmediato. Primero, López Obrador, que ha fustigado a Ciro y a un montón más de escritores que no son afines al gobierno de López Obrador, López Obrador dijo que ese atentado había sido para afectarlo a él, para afectar a su gobierno, para dañarlo a él. Quienes no están al tanto de la situación en México deben entender lo siguiente. En México todo ocurre alrededor del presidente y solo es para el presidente. Si las feministas protestan porque hay miles y miles de mujeres violadas y asesinadas continuamente, y además se han cerrado los programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y se han requisado los fideicomisos destinados a apoyar a las mujeres de violencia de género, si las mujeres salen y protestan por eso, lo hacen porque lo paga la derecha para dañar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No lo hacen porque honestamente sienten que están hartas de que maten a las mujeres. Si los padres de niños con cáncer que ya han tenido graves problemas de abasto de sus medicamentos, como lo hemos constatado aquí con todo tipo de datos y con 2 entrevistas, o 3, no 2 entrevistas, y siguiendo la historia durante años, si los padres protestan, están propiciando el golpe de Estado porque lo hacen contra López Obrador, no porque les importen sus hijos con cáncer. Si ustedes no entienden esa lógica, no van a entender cómo puede López Obrador pensar que el ataque a Ciro Gómez Leiva, enemigo de López Obrador, según el mundo de López Obrador, yo podría decir que es su adversario, podría decir que es su crítico, podría decir que es un periodista disidente, pero en el mundo de López Obrador él es su enemigo. Y el ataque al enemigo de López Obrador pues era para perjudicarlo a él. Eso no tiene ninguna lógica. Más allá del narcisismo absolutamente psicopático de López Obrador, hay otro problema, sin embargo. Inmediatamente 136 periodistas, 177 periodistas o 180 ya la última vez que conté, expidieron una carta en la que pedían al López Obrador que cesara los hostigamientos a la prensa, y yo estaría de acuerdo, pero por motivos distintos.
y afirmaron que todas las emanaciones de odio hacia los comunicadores se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional, lo cual hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto no, porque muchos ataques a periodistas se deben a la información que dan de sus propias localidades, y especialmente cuando hay involucrados personajes del narcotráfico. Pero una cosa que se dijo es que la violencia verbal, que las críticas que ilegítimamente, insisto, hace López Obrador todos los días contra todos los periodistas de México, que no son de los que le bailan el agua y le dicen que es muy simpático y grandioso, y bueno, ni Napoleón era tan bueno ganando batallas, y por supuesto es el mejor estadista que jamás ha existido, más buena persona que Mandela, más relevante para la historia de la humanidad que Winston Churchill o que Ramsés II. Los periodistas que no hacen eso, porque en México hay muchos que lo hacen, son golpeados por López Obrador constantemente en los medios de comunicación, en sus mañaneras, en unas homilías que da de 2-3 horas todas las mañanas, donde él habla. En vez de gobernar, habla. Y es grave, y creo que debe dejar de hacerlo, pero por motivos meramente de lo que es la comprensión de la democracia como un sistema de vida y no como un procedimiento electoral. La democracia es mucho más que emitir votos. La democracia implica el respeto a la diferencia, la tolerancia, implica el convivir con personas que piensan distinto que tú y te caen muy mal, pero que no saques una espada y los cortes por la mitad. La democracia implica toda una serie de concepciones de las interacciones sociales que se realizan en su interior. Y ello implica que si hay críticas al presidente, el presidente se calla y no toma partido, porque tiene que estar consciente de que gobierna también para aquellas personas que lo critican, que no solo gobierna para los suyos, eso es una dictadura. Un presidente gobierna para todos, gana las elecciones, pero su compromiso posterior es gobernar para todos, y lo mismo vale para un presidente municipal de pueblo muy pequeño. Es un concepto de la democracia que el observador lo desborda completamente, pero a mí no. Y yo por eso creo que no debe realizar este tipo de ataques continuos contra los periodistas disidentes, acusándolos de mentir, cosa que en algunas ocasiones y en muchas ocasiones se ha demostrado que no es cierto, que no están mintiendo, que están diciendo la verdad, solo que le incomoda al poder, y dando datos personales de los propios periodistas, lo cual es una bajeza infinita. Nivel Telerusa. Oía yo ahora en la Telerusa, no lo vamos a oír esta vez, pero en un intercambio de la Telerusa, cuando alguien dijo algo que no le gustaba al presentador, dijo el presentador: tú mejor cállate, que ya vas en tu 7º matrimonio. Y además estás muy gordo. Pero claro, los presentadores de la televisión pueden tratar así a los contertulios, porque de lo que se trata es que solo hay un pensamiento único. Dicho eso, no es sostenible la idea de que la violencia verbal conduce a la violencia física. Cuando tú dices ve y mata a alguien, pues sí, estás evidentemente moviendo la violencia física a través de la palabra, sin duda. La incitación a la violencia no es parte de la libre expresión. Lo hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, lo hablaré las veces que sea necesario. Pero la idea de que toda violencia, de que todo es violencia, de que el decir algo desagradable es violencia o va a traer como consecuencia violencia o se corresponsabiliza con un caso de violencia física que se pudiera producir posteriormente, es la principal herramienta de la censura. No hables, porque si hablas vas a provocar algo y serás el responsable tú. Si tú dices que fulano es un político malísimo, que nunca cumple sus promesas, y alguien le da un tiro a ese político, pueden decir que es culpa tuya por hablar en contra de ese político. Pueden impedirte decirlo antes, puede haber censura previa para que no digas que es un político malísimo, aunque tenga la ciudad o el municipio o el país hecho un destropajo como si lo acabara de traer el gato de la calle, pero no lo vayas a decir porque entonces tú serías culpable si le pasa algo. No, la lógica de eso es enormemente perversa, y el hecho de que la hayan asumido algunos periodistas mexicanos a mí me preocupa muchísimo. Entiendo
Entiendo primero la preocupación por un personaje que es conocido y que es importante, que es relevante en el mundo de la comunicación, que es Ciro Gómez Leiva. Entiendo que los periodistas están un poco hasta el gorro de la cantidad de asesinatos de periodistas que hay en México. México es el país más peligroso para los periodistas. En México se asesinan más periodistas que en ningún otro lugar del mundo. Y lo peor del asunto es que además en México tienes a un personaje como uno de los principales asesores del presidente, Pedro Miguel, que antes fingía ser periodista, que cuando le reclaman porque hay muchos asesinatos de periodistas, dice que no sabe de qué se quejan si también asesinan gente que no son periodistas. Con las mujeres pasa lo mismo. Si también matan hombres, ¿por qué nos vamos a preocupar de que maten mujeres? Es la lógica del régimen. ¿Qué le voy a hacer yo? Pero no podemos caer en eso. Yo entiendo que los periodistas pues estén hartos, temerosos, indignados, pero no pueden, no deben caer en el juego de decir que la violencia verbal, que los ataques verbales, que los señalamientos constantes de López Obrador son los responsables directos de la violencia. Si se llega a demostrar que alguien del gobierno de López Obrador, para quedar bien con el jefe, lo ha hecho, hablamos. Si el jefe le ha dicho, ya que él ya me tiene hasta aquí, si desaparece el panorama me daría mucho gusto, pero yo no te estoy diciendo nada. Y va y mata a un periodista, entonces sí estaríamos hablando de que verbalmente la palabra ha provocado, por la vía de la sugerencia, por la vía de conminar a la realización de un acto violento, por la vía de la invitación a la violencia, ha provocado el acto violento, y eso sí es un delito, sin duda alguna. Pero, por lo demás, la violencia verbal no es violencia física. Llamarle violencia a todo es llegar a la conclusión de que nada es violencia. Las microviolencias de las que hablamos ahora en Europa, la microagresión, que a veces con una microagresión la gente se tira al suelo y grita y se ponen como Neymar y lloran y se sostienen. Tengo un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque me has llamado Pedro y yo me llamo Enrique. Cálmate. Hay niveles en el mundo. Hay niveles de agresión en el mundo. Hay niveles de violencia. La violencia verbal es desagradable. Díganmelo a mí que yo la recibo diario. Pero ante esa violencia puede uno reaccionar. La violencia que se ejerce inevitablemente, la violencia real, por definición, no es equiparable a algo que te molestó porque te dijeron algo. O no te molestó porque te criticaron, o porque son políticamente diversos de ti, o porque piensan distinto, porque le van a otro equipo de fútbol. ¿Ok? No es lo mismo.